A ver, ¿se ve bien? No está en pantalla infinita, ¿no? En reflejo infinito. ¿Se ve no, bien? pero se puede ver bien. Ya, muy bien. Empezamos entonces la clase extra que es de hipertensión arterial. Como les decía, es una patología muy frecuente, de las cardiovasculares tal vez la más frecuente, que tiene efectos sobre todo a nivel crónico, después de largo tiempo, pueden llegar incluso a ser fatales, ¿no? Y efectos bastante severos, como produce, por ejemplo, una insuficiencia renal, alteraciones cardiovasculares, cardíacas específicamente, bastante severas en el tiempo. No es una patología, digamos, de gravedad aguda, ocasionalmente sí, pero sí en el sentido, sobre todo complicaciones crónicas, ¿no? Renales, cardíacas, y la más peligrosa y más que deja mayor secuela es la vascular, con crisis hipertensivas que llevan a la ruptura de arterias cerebrales, que dejan, bueno, la gente dice como embolia, pero en realidad son accidentes vasculares cerebrales cuya frecuencia, etiológicamente hablando, es por hipertensión. Entonces, por eso es un tema importante que ahora lo vamos a tratar. Ok, entonces, bueno, ahí vamos. ¿Se ve el mouse, por si acaso? ¿Alcanzan a ver el mouse? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, muy bien, gracias. Gracias por la retroalimentación. Bueno, como siempre, empezamos con la definición y la clasificación. Entonces, ¿cómo se define la hipertensión? Es una elevación sostenida, eso es un término importante, sostenida, de las cifras de presión arterial por arriba de los niveles considerados como normales, ¿no? Hasta 140 milímetros de mercurio, la sistólica, y hasta 90 milímetros de mercurio para la diastólica, eso en valores europeos. Y para Norteamérica, las cifras iguales o superiores a 130-80. Es importante hacer notar que una cosa es para Europa, otras cosas para Norteamérica, porque como van a ver después hay mucha genética implicada en la hipertensión, y si haríamos una encuesta, y creo que algún trabajito de nuestra población, si bien la hipertensión tiene una prevalencia alta, pero la media de la presión arterial aquí en Bolivia es bastante más baja, ¿no? Hasta 110, 110-60, y en el campo es más. No se ha estudiado bien si es una cuestión genética o tal vez ambiental, pero sí tenemos un poco más baja. Entonces, bueno, estos son los valores que los tomamos como ciertos, pero hay que tomar siempre en cuenta de dónde, ¿no? 140 para Europa, 130-80 para Norteamérica. ¿Ok? Entonces, una pregunta ahora. ¿Por qué es importante saber sobre la hipertensión? Como les decía, es un factor de riesgo muy importante y el principal en realidad para la enfermedad y muerte en el mundo, ¿no? Responsable de al menos 45% de muertes a nivel mundial por cardiopatías, lo que les decía al inicio, y 51%, o sea, más todavía, por los accidentes cerebrovasculares. Entonces, como es un causante de tanta patología, obviamente hay que saberla bien y hay que, como médicos, ¿no? Obviamente para poder prevenir y poder actuar a tiempo. Hay una estimación que alrededor del 40% de los adultos mayores de 25 años en el mundo tienen hipertensión. Esa es una estimación. Y la prevalencia más alta de hipertensión se registra en África, 46% de los mayores de 25 años, y la más baja en América, las Américas, pero en realidad es, digamos, Latinoamérica, ¿no? Centro y Sudamérica, 35%. Y también es importante saber porque
se puede reducir el riesgo cardiovascular al poder controlar las cifras de la presión arterial. ¿Ok? La clasificación de la presión de la hipertensión, según una guía americana que es la ACC, American College, Cardiovascular College. Bueno, estas son asociaciones norteamericanas de cardiólogos. Del 2017 han propuesto esta guía y comparten esa guía los de la Sociedad Internacional de Hipertensión. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una presión arterial óptima, presión sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80. ¿No? Eso es lo ideal. Presión arterial normal hasta 129, sistólica, y 80-84 en la diastólica. Presión normal alta, todavía no hipertensión, solo normal alta, 130 hasta 139 milímetros de mercurio, o de 85 a 89 milímetros de mercurio para la diastólica. Hasta ahí, bueno, a partir de aquí es O, como ven, ¿no? Una hipertensión grado 1 se clasifica cuando la sistólica llega hasta entre 140 y 159, o puede ser menos, pero si la diastólica está entre 90 y 99, ya es una hipertensión grado 1. ¿Ok? Hipertensión grado 2, si la sistólica llega a 160, 179, o si la diastólica está alrededor de entre 100 y 109. La de grado 3, 180, mayor a 180, o la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Y una hipertensión arterial sistólica aislada, cuando es mayor de 140 milímetros de mercurio, y la presión diastólica menos de 90 milímetros, ¿no? Estos datos son recogidos en un ámbito que es externo a la consulta, ¿no? Es la presión arterial medida fuera de la consulta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar después de lo que es la hipertensión de bata blanca, que es una situación, digamos, especial en la medición de la presión arterial. ¿Ok? Esto vamos a pasar rápidamente porque luego lo vamos a volver a ver. Algunas recomendaciones para la detección de la presión arterial, de la hipertensión, perdón. ¿No? Si la presión arterial es menor a 140-90, entonces hay un riesgo bajo de hipertensión arterial, puede ser moderado o puede ser un riesgo alto de desarrollo de presión arterial, según el riesgo que nosotros constatemos. Hay unos criterios especiales. Si es riesgo bajo, entonces el criterio que para una presión óptima es 120-80, edad menor de 40 años, sin normopeso. Esos serían los criterios para que tenga un riesgo bajo. Y en este caso se recomienda un cribado al menos cada 5 años, es decir, venga a controlarse cada 5 años o hacer en una comunidad una medición, ¿no? Una medición constante de la presión arterial. Cuando son de riesgo moderado, los criterios para decir que es de riesgo moderado son una presión arterial normal de 120 hasta 130, con 80-84 de diastólica, con sobrepeso u obesidad, y aquí entonces hay que hacer una detección en la comunidad cada 2 o 3 años. Y de riesgo alto, cuando es edad mayor a 40 años, presión arterial normal alta, está entre 139 a 140 la sistólica hasta 89 la diastólica, y con sobrepeso u obesidad. Y en este caso hay que hacer un control, una vigilancia anual. ¿Ok? Si la presión está mayor o igual a 140-90, entonces ya no es solo riesgo, sino es una hipertensión. Entonces hay que confirmar la hipertensión fuera de la consulta
y luego aplicar esto, lo que se llama el MAPA o AMPA, que es la monitorización automedida y la monitorización ambulatoria. La monitorización automedida significa que la persona, el paciente, obviamente que no es médico, pero que se le enseña a tomarse la presión arterial, no es difícil, por tanto, que se toma a sí misma y se va monitorizando a ella misma, ¿no? Y la monitorización ambulatoria es que al paciente se le cita cada 2 días, cada 3 días, dependiendo, para que vaya al centro de salud donde se le toma la presión arterial. Y, bueno, si tiene esa presión, la otra acción que hay que tomar es programar medidas repetitivas estandarizadas en la consulta, ¿no? Entonces, bueno, hay que orientar y, digamos, dirigir a la persona a que se cuide mucho y en lo posible disminuya la presión arterial, ¿no? Bueno, las medidas ya las vamos sirviendo. Ok, ¿cuáles son las bases fisiológicas de la hipertensión? Como han visto ustedes el año pasado, o tal vez algunos el anteaño, tienen que hacerse una memoria, buscar en sus cerebros lo que es la regulación de la presión arterial, ¿no? Entonces, si se acuerdan, la regulación de la presión arterial obedece a una ley general, que es la ley de Ohm, que si se acuerdan es una ley que se aplica para los corriente, ¿no? Flujo de corriente, voltaje, corriente, etc. Esta ley se aplica al árbol vascular, a la presión arterial, y entonces funciona exactamente igual, ¿no? La presión arterial es igual al gasto cardíaco, y si se acuerdan, gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale en un tiempo dado, que es en un minuto, del corazón. Entonces, la presión arterial depende directamente del gasto cardíaco y también directamente de la resistencia vascular periférica, ¿no? Como aquí. Entonces, esta presión arterial es igual al gasto cardíaco, que a su vez está, digamos, tiene 2 componentes, uno que es la frecuencia cardíaca y la otra es el volumen latido, ¿no? ¿A qué frecuencia está latiendo el corazón y qué cantidad de sangre saca en cada latido? Ese es el volumen latido. Todo eso se llama gasto cardíaco, que está aquí, y la resistencia vascular, básicamente, que depende de la viscosidad de la sangre, por un lado, y el otro parámetro que no está relacionado a la viscosidad, y más bien es totalmente independiente, que es el diámetro de los vasos, ¿no? Que cambia según el estado del vaso, pero también puede hacerse permanente, una disminución permanente, en especial si es que hay una aterosclerosis, ¿no? O arteriosclerosis, cualquiera de los dos. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, la causa, la etiología de una hipertensión arterial es una alteración de la regulación de la presión arterial, ¿no? O sea, de este proceso que acabo de hacerles recordar. ¿Cómo se regula la presión arterial? Ahora vamos a ver qué elementos están involucrados en esa regulación. Entonces primero partimos de un volumen circulante efectivo bajo, es una variable controlada. Entonces, ese volumen que está circulando está sometido a varias variables o varios factores, ¿no? Que lo determinan. Por una parte, el aparato diastoglomerular, que es el que constantemente está monitoreando a través de la concentración del sodio el volumen sanguíneo y, por tanto, también a la presión arterial. Entonces, a través del aparato diastoglomerular, que si se acuerdan, libera la renina, y la renina inicia todo una secuencia de eventos que terminan en la liberación o transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2 y luego la angiotensina 2 estimulando la aldosterona
para que, por un lado, haya retención renal de sodio y agua, que a su vez, al haber retención renal de sodio y agua, va a aumentar el volumen y por tanto va a aumentar la presión arterial. Y por otro lado, también esta angiotensina, porque ahí viene su nombre, produce una vasoconstricción, ¿no? Acuérdense que la angiotensina, bueno, la aldosterona es la que produce la retención renal de sodio y agua, pero también la angiotensina tiene efecto directo en el riñón. También con el mismo propósito, aumentar la retención renal de agua a nivel del túbulo contorneo distal y del túbulo colector. Esa retención renal de agua y sodio está sometida a otras fuerzas, si se acuerdan, son las fuerzas de Starling, que intervienen en el recambio, ¿no? El otro elemento que les decía, que es específico de la angiotensina, es la vasoconstricción, ¿no? La angiotensina 2 produce vasoconstricción y, por tanto, la retención renal de sodio y agua producida por la aldosterona y por la angiotensina, por un lado, y la vasoconstricción, producto de la acción de la angiotensina, ambos van a incidir en la presión arterial media, que, la van a aumentar, ¿no? En otras palabras. Por otra parte, los vasoreceptores, que saben ya, es el sistema de control rápido, ¿no? Ese es el de los vasoreceptores que están en la carótida, pero hay otros receptores que son de presión baja, que cuando perciben, están en el corazón, cuando perciben que la presión está disminuida, estimulan la liberación de hormona antidiurética o vasopresina, que es un vasopresor muy, muy potente, más potente que la angiotensina. Los microgramos son suficientes para producir una vasoconstricción sostenida. Y eso, al producir esa vasoconstricción, también se une al efecto de la angiotensina y también va a afectar directamente a la presión arterial. Pero a su vez, ese aumento de la hormona antidiurética está también sometida a la influencia de los vasoreceptores de presión alta, que son los que, hay otros sensores en todo el árbol circulatorio que van a regular de alguna manera la liberación de hormona antidiurética, pero a su vez pueden estimular, como ya saben, estos son los vasoreceptores, ¿no? Van a estimular directamente al sistema nervioso simpático, que a su vez producen también vasoconstricción. O sea, fíjense, la resistencia vascular periférica que está expresada por la vasoconstricción tiene efecto de la angiotensina, de la hormona antidiurética, o sea, de la vasopresina, y directamente por la adrenalina liberada del simpático. Y aparte del simpático, van a estimular al corazón para que todo termine en aumento de la presión arterial, una regulación. Entonces tenemos ahí los tres niveles: sensores, que son el aparato glomerular, los vasoreceptores de baja presión y los de alta presión, los mediadores, que vienen a hacer todo el proceso de renina-angiotensina, la liberación de hormona antidiurética y el sistema nervioso simpático. Y los efectores son retención de agua, sodio, vasoconstricción y excitación cardíaca. ¿Okay? Este es un esquema bastante simple y muy bonito de la presión arterial. Es bastante más compleja, hay muchos otros elementos que entran. Sin embargo, este cuadro resume bastante bien todos los procesos que se dan para la regulación de la presión arterial. Bien, entonces, ese proceso que acabamos de ver de la regulación arterial, es alterado, y esa alteración lleva a la hipertensión. Entonces ahora vamos a ver cómo se clasifica esa hipertensión. Hay una clasificación en dos grupos grandes. Uno, la hipertensión arterial primaria o esencial, que es la que aparece sin un mediador, sin una causa aparente, ¿no? Y está causada por la interacción de muchos factores, todos los que han visto ahorita, estos son algunos,
pero varios factores confluyen, por eso se llama esencial o primaria, para producir esa alteración en la regulación y por lo tanto la hipertensión. ¿Qué factores son esos que pueden influir? La herencia, o sea, la genética en realidad, ¿no? Luego, también es a través de la genética, la persona puede tener más bien una sensibilidad aumentada al sodio, al cloruro de sodio específicamente, y al sodio especialmente. La obesidad es otro de los factores, el tabaquismo también es otro de los factores que puede llevar a que aumente la presión arterial. Esa es la cosa más frecuente de hipertensión, la esencial, ¿no? O sea, de todos los hipertensos que hay en el mundo, 90% se debe a esta causa, que es una hipertensión esencial o primaria. La hipertensión arterial secundaria, mucho menos frecuente, o sea, hasta un 5%, y el origen, la etiología, en realidad es diversa, ¿no? Depende está en diferentes procesos que interfieren con la regulación. Y esos procesos que están interferidos solo se pueden identificar con estudios muy especializados. ¿Cuáles son? Principalmente alteraciones de la función renal. Es una alteración renal crónica, va a llevar siempre a un proceso de hipertensión. Obstrucción de las arterias de los riñones, es una hipertensión renovascular. Trastornos glandulares, especialmente a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Por ejemplo, aldosteronismo primario, obviamente la aldosterona va a tener su efecto, que hemos dicho hace rato, aumentando, funcionando mucho, ¿no? Reteniendo, por tanto, mucha sal y mucha agua, aumentando el volumen y, por tanto, la presión arterial. Otro factor es el feocolmocitoma, que es un tumor que es productor de adrenalina, que aparece y en muchos casos no es un tumor maligno, sino es un tumor simplemente productor y genera hipertensión. Es difícil encontrarlo, ese tumor, ¿no? Cuando se puede presumir su presencia, pero no es fácil identificarlo en tomografías o en resonancias. No es una cuestión muy simple. Y la alteración de la tiroides también va a llevar a una alteración de la presión arterial. Factores predisponentes de la hipertensión esencial. Vamos a hablar sobre todo de esa porque es la más frecuente, ¿no? Factores predisponentes tiene una base poligénica amplia, o sea que en todos nuestros cromosomas, en los genes, hay varios que producen ciertas proteínas o algunas, sobre todo proteínas, que generan justamente un aumento de la presión arterial, ¿no? Por varios mecanismos. Entonces, la hipertensión tiene una base poligénica amplia, o sea, hay muchos genes que están influyendo para que haya hipertensión. Es un fenómeno, por tanto, es un fenómeno que está... Perdón, un momentito, se va a acabar. Es un fenómeno en el que influyen muchos genes o combinaciones genéticas, ¿no? Aparte, también factores ambientales, así ya los vamos a comentar. Hablando de los genéticos, se han identificado hasta 120 loci. Saben qué son los loci, ¿no? O sea, dónde están los genes, para ponerlo en fácil. Esos loci están asociados con la regulación de la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, puede ser una alteración en una proteína que regula la secreción de aldosterona o una proteína en la reabsorción para que haya más bombas para la reabsorción de sodio, etc., ¿no? Ese es más o menos el mecanismo genético, por decir, los mecanismos intermediarios. La genética obviamente está en los genes y ahí puede
alterar un poquito la producción de proteínas que van a llevar a una alteración de la regulación de la presión arterial y por tanto a la hipertensión, ¿no? Estos 120 loci, incluso todos juntos, explican una mínima parte de la herencia, ¿no? Eso dicen algunos. Los factores predisponentes para la hipertensión, eso sí hay que tomarlos muy en cuenta, son el sobrepeso y la obesidad. Otro es el sedentarismo, ¿no? Estar sentados, sin trabajar y hacer mucho, pero sin mucho movimiento, ¿no? Contenido elevado de la sal en la dieta, eso también es otro efecto, sobre todo si la persona es sensible a la sal. Dieta pobre en potasio, porque eso influye directamente en la regulación de la concentración de sodio, por tanto, va a afectar al volumen sanguíneo y por tanto puede producir también hipertensión. Y la ingesta excesiva de alcohol es otro de los factores ambientales, digamos. Entonces, la interacción genética-ambiente no es una cuestión de que los genes están ahí ya, sino están ahí y se van a expresar en algunos momentos cuando interactúen con el medio ambiente, ¿no? Entonces, los factores ambientales, digamos, son los disparadores para que ese gen se estimule. Por ejemplo, el estrés, la dieta y la actividad física son factores que pueden, se combinan, ¿no? Con las variaciones genéticas y son factores ambientales que van a estimular y producir la hipertensión. Entonces, esta interacción entre la genética y los factores ambientales, no sé si me dejo entender esa parte, tenemos la predisposición, bueno, voy recalcando un poco, tenemos la predisposición genética a ciertas, a producir más o menos una proteína que va a llevarnos a la hipertensión, que está ahí latente, pero en algún momento aparece un factor ambiental, como la dieta, que hace que esos genes se disparen, entonces empieza a alterar la regulación de la presión arterial y nos lleva a la hipertensión. Esa interacción entre el factor ambiental y los genes origina o da lugar a lo que se llaman los fenotipos intermedios, ¿no? Que son mecanismos que determinan el fenotipo final de la hipertensión arterial a través del gasto cardíaco y la resistencia vascular total. O sea, todos estos son los factores genéticos y los ambientales nos van a llevar a una alteración de varios mecanismos que terminan finalmente en la alteración del gasto cardíaco, sea por aumento de volumen, sea por aumento de la frecuencia cardíaca, cualquiera de esos que va a afectar el gasto cardíaco. Y por otro lado también va a llevar a la resistencia vascular, ¿no? Ponerlo así un poco más o menos fácil es mucha grasa en la dieta lleva a un aumento del metabolismo en general, aumento del perfil lipídico y eso genera una aterosclerosis, ¿no? Y por tanto va a taponar de alguna manera, si no totalmente, pero sí generar una disminución del radio de las arterias y eso entonces ya es un aumento de la resistencia vascular, ¿no? Va a aumentar la presión arterial. La etiología de la hipertensión esencial. Entonces, tenemos lo que acabamos de decir, una interacción entre la genética y el medio ambiente. Y esos fenotipos intermedios son estos. Sistema nervioso autónomo, sistema renina-angiotensina. Estos son los mecanismos, ¿no?, por los que actúa esa combinación. Esos son los fenotipos intermedios. Los factores endoteliales, varios. Hormonas vasopresoras y vasodilatadores. Volumen de líquido corporal, niveles de excreción de sodio, el sistema renal calicreína quinasa, la reactividad vascular, contractilidad cardíaca, función renal, estructura del sistema cardiovascular.
todos esos son fenotipos intermedios, o sea que cada persona tiene uno o más de estos, ¿no? Que son la combinación ya han visto, de la parte genética más el medio ambiente. La mayoría de los genes que están involucrados en estos fenotipos, estos genes participan principalmente en la reabsorción renal de sodio. Es ahí donde pueden actuar. ¿Cuál sería el mecanismo? Por ejemplo, ustedes saben que en los túbulos contorneados distales y el túbulo colector, ahí hay unas células que son especializadas en la reabsorción de sodio. ¿Y cómo se reabsorbe el sodio? A través de una bomba de potasio intercambiando con potasio, ¿no? Entonces, un gen, eso está codificado, y los genes ahí tienen la codificación de las proteínas que van a ir a esas células para que cumplan esa función. Una alteración, entonces, en alguno de esos genes, un gen, por ejemplo, que regula la cantidad de bombas de potasio que van a esas células, podría estar alterado esa célula, y entonces la presencia de ese gen puede hacer que aumente la cantidad de bombas de potasio, y entonces se retenga mucho más sodio de lo que debería. Entonces incide lo que se produce es una desregulación de la reabsorción de sodio, y entonces produce la hipertensión arterial, ¿no? Okay, entonces tenemos aquí muchos genes, factores ambientales, fenotipos intermediarios. Como ven aquí, tenemos un cuadro donde muestra el efecto de estos fenotipos intermediarios, ¿no? Si ustedes ven aquí presión sistólica aquí abajo, y aquí distribución en la población. La susceptibilidad genética, si ven, está en la curva de más o menos aquí. La presión sistólica está más o menos en 80, ¿no? 80, pero hay una susceptibilidad genética. La obesidad, ese es un factor ya que influye. Entonces, fíjense, la curva está más hacia la derecha, ¿no? Entonces, la presión es mayor aquí, y la distribución es más o menos del 40 y tantos %. Obesidad y alto consumo de alcohol nos va a dar un poco más hacia allá. Entonces, la presión arterial va a ser 140, ¿no? Es hipertensión ya, y la distribución de la población es más o menos un 30%. ¿Ok? Bueno, esos fenotipos intermediarios son los que están aquí presentes y se expresan en ese cuadro que relaciona la presión sistólica con la distribución de la población de estos fenotipos. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el papel entonces de la genética en la hipertensión arterial? Menos de la mitad de todos los casos de hipertensión arterial son explicados por factores genéticos. O sea, si bien tiene su importancia, como hemos visto, esos factores que acabamos de ver, los fenotipos, no es ni la mitad de los casos se explica por la parte genética, ¿no? La mayoría de los genes, lo que decía, están involucrados directo o indirectamente en la reabsorción renal de sodio. De esos hay algunos, síndromes mendelianos. Se refiere a que una persona hipertensa, si tiene los genes de la hipertensión, y puede ser, como digamos, no es parte, pero en su herencia sí transmitir a sus hijos mediante el mecanismo de Mendel, ¿no? El mendeliano, a eso se refiere. Entonces, entre 1 a 2% de los casos de hipertensión arterial se deben a esa herencia mendeliana, ¿no? O sea, a lesiones monogénicas en las que, o sea dominante o sea recesivo el gen, se hereda a los hijos. ¿Ok?
En algunos casos, bueno, hay la mutación de un solo gen y esa causa se va a heredar, puede ser un caso, ¿no? De nuevo y ir heredando. Esas mutaciones generalmente tienen como resultado un aumento en la retención renal de sodio y se dividen en dos tipos. Los síndromes de sobreproducción de mineralocorticoides, que son los aldosteronismos, y el síndrome por incremento de la actividad mineralocorticoide, en lo que no aumenta la concentración, pero sí aumenta la sensibilidad de las células, ¿no? A la captación. Al final el resultado es el mismo. El fenotipo de estos síndromes es hipertensión arterial severa desde el nacimiento, aumento de reabsorción renal de sodio, expansión de volumen, aumento de la sensibilidad a la sal, supresión de la actividad renina plasmática, elevación de la aldosterona, supresión de la aldosterona, alcalosis metabólica y puede producirse una muerte prematura por accidente cerebrovascular. Estos son casos muy pocos, ¿no?, en el mundo, genéticamente activos, pero que van por ese camino, ¿no?, con ese fenotipo. El hiperaldosteronismo también responde a los glucocorticoides, también es una alteración autosómica dominante que está justamente el gen, está en el cromosoma 8 y es un resultado de la fusión de secuencias del nucleótido de la región promotora reguladora de la 11-beta hidroxilasa. Bueno, esa es la expresión así específica. Otro caso es el síndrome de Liddles, ¿no?, que es una enfermedad autosómica dominante, que es otro gen que está en el cromosoma 16, que tiene, o más bien consiste en mutaciones en el canal epitelial de sodio sensible a la amiloide. ¿Sí se acuerdan? El canal sensible a la amiloide está justamente en el túbulo distal. Entonces, si se vuelve muy sensible a la amiloide, también va a poder producir este aumento de la reabsorción de sodio. Y luego, bueno, otro que es el exceso aparente de mineralocorticoides, que es una enfermedad autosómica recesiva, que consiste en mutación de la isoforma renal específica 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Es una alteración de una de las proteínas que también se puede heredar monogénicamente de padres a hijos. Y hay otras herencias con rasgos complejos que son la mayor parte de los pacientes con hipertensión tienen este tipo de herencia, ¿no?, que se hereda la predisposición a la hipertensión, nada más. Y sobre esa predisposición hay un efecto importante del ambiente. Ahí es donde juega un rol muy importante la obesidad o el exceso en el consumo de sal, todos los otros factores que hemos visto, como los fenotipos, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí están esos genes. Otros genes que pueden intervenir, los genes del sistema renina-angiotensina, cuando hay polimorfismos, inserción y deleción de la angiotensina convertidora de angiotensina de la ECA, puede afectar en eso porque es parte del proceso de regulación, si se acuerdan. Hay otro gen que afecta a la aldosterona sintetasa, otro gen que va a afectar a la angiotensina 2, ¿no?, y otro gen de la calicreina. Bueno, esos son genes, esto es importante que lo tengan, no que los sepan de memoria, pero sepan que gran parte es genética. Entonces, cuando están frente a un paciente, no es solamente cuánto tiene depresión y ahí toma esto, sino habrá que hacer una historia más o menos completa, a ver si es posible que sea una de las herencias, y si es herencia, bueno, si se encuentran. Su abuelito tenía hipertensión, su mamá también, y el señor, hijo de esa señora también, están hablando de una herencia. Entonces, puede ser este tipo de herencia mendeliana, ¿no?, la hipertensión. Okay. Bueno, aquí hay varios mecanismos de la hipertensión, ya hemos hablado de esto, las primarias, la genómica que estamos hablando, que afecta al sistema renina-angiotensina, afecta al manejo renal del sodio, a la función endotelial, a los receptores adrenérgicos y aparte a otros, ¿no? Bueno, aquí tienen todos los detalles, que ya los hemos mencionado casi todos.
excepto algunos tal vez. Entre otros, aquí la catalasa, la leptina, el factor nuclear, bueno, y aquí de los adrenérgicos, el beta-2 adrenérgico. Factores etiológicos, lo mismo, resistencia a la insulina también es otro de los factores que puede producir un aumento en la retención de sodio y aumento, por tanto, en el volumen intravascular y aumenta de la actividad del sistema nervioso simpático, por tanto, aumenta la resistencia periférica y el gasto cardíaco. La ingesta elevada de sal, que ya la he mencionado varias veces, y el aumento o personas que son sensibles a la sal, puede llevar también a la hipertensión, ¿no? Por aumento del volumen sanguíneo y de la precarga. Eso todo lleva al aumento del gasto cardíaco o al aumento de la resistencia vascular. Edad y sexo, bueno, la prevalencia en el varón aumenta progresivamente, es más frecuente hasta la década de los 70. En mujeres el incremento mayor se produce en la década de los 50, un poco antes, ¿no? Y va aumentando hasta los 80. El alcoholismo, ya hemos visto, el sedentarismo es otro de las condiciones, y el estrés. El estrés es un estimulante evidente del sistema nervioso simpático y, bueno, es muy bueno el estrés cuando uno está trabajando y después pasa el trabajo y ya descansa, pero se vuelve muy dañino cuando el estrés es constante, ¿no? Uno trabaja y sigue trabajando y termina de trabajar y luego llega a la casa y sigue el estrés. Bueno, no siempre por trabajo, ¿no? Por otras situaciones o mucho estrés constante, problemas familiares, problemas laborales, etc. Un estrés constante puede desencadenar también una hipertensión. Y la ingesta baja de potasio, que ya hemos hablado también. Síntomas y signos, la clínica. ¿Cuál es la clínica de la hipertensión arterial? Espera un minutito, un segundito. Ya. La clínica, como ven, esta enfermedad es silenciosa, ¿no? La mayor parte de los pacientes con hipertensión no saben que tienen hipertensión y es más bien un hallazgo cuando van a una consulta por alguna otra razón y encuentran que su presión está elevada. Los síntomas, sí, claramente son, bueno, dolor, ¿no?, de cabeza, cefaleas intensas, que a veces le decimos, no, es una cefalea de migraña, ya toma una Avamigran y listo, y no. Hay que tener cuidado y ver bien cuál es la causa, ¿no? No hay que confundir eso. Puede haber un dolor intenso, una cefalea intensa, mareos frecuentes, zumbido de oídos, los acúfenos, que son constantes. Bueno, si hay hipertensión, sí van a ser constantes. Los fosfenos, que son la sensación de ver luces, ¿no? Visión borrosa también puede ser efecto de la hipertensión por aumento de la presión de la arteria retinal. Dolor en pecho, dolor lumbar, o puede haber tobillos hinchados. Eso puede ser un efecto de la hipertensión. No hay insuficiencia todavía, pero sí un aumento en el volumen sanguíneo podría ser por exceso de la retención de sal, por ejemplo. Y bueno, esto es otra vez el cuadro que ya les mostré hace rato, las recomendaciones para la detección de hipertensión arterial. Es mucho más, o sea, les vuelvo a mostrar porque es más fácil ahora comprender a qué se refiere exactamente esto. El riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, los criterios y los cribados, ¿no? Entonces, sí tiene más criterio ahora para entender esto que cuando vamos a clasificar como hipertensión o no. Bueno, eso van a tenerlo después y lo van a ver. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico en general, como es la hipertensión es una alteración de una medida que es la presión arterial, que es una de las 4 importantes, ¿no?, vitales. Eso generalmente se hace en consulta, o sea, en el consultorio, ¿no?
se considera que tomar la presión y encontrar la hipertensión ahí en el consultorio tiene algunas limitaciones, porque el tomar la presión en el consultorio solo les da información de un momento concreto y es muy sesgada, ¿no? Mucha alteración. Entonces, ahora se ha cambiado y a nuevas guías se recomienda conocer, o sea, tomar la presión arterial fuera del consultorio, ¿no? Para poder confirmar. Es decir, que si un paciente viene a su consultorio, les dice se siente mal, tiene dolor de cabeza, se le hinchan los pies, bueno, ustedes le toman la presión arterial y su presión arterial está alta, es hipertensión. Entonces, eso no es hipertensión. Por ahora es solo presión arterial alta en el consultorio. Entonces le dicen, bueno, vuelva en 2 días, vuelve a venir, le vuelven a tomar, sigue con la presión alta. Entonces es importante que le digan, bueno, yo pasado mañana voy a ir a su casa y le voy a tomar la presión arterial. O si tiene alguien que le tome y me avisa. Entonces, si ustedes pueden ir, van a su casa, fuera del consultorio, y le toman la presión arterial. Si ahí también tiene presión arterial elevada, entonces ya pueden casi diagnosticar hipertensión arterial, ¿no? Por eso aquí decimos que se recomienda esto, confirmar el diagnóstico de hipertensión con medidas repetidas, estandarizadas en la consulta, al menos 3 medidas separadas, 1 o 2 minutos en 2 sesiones separadas, 1 o 2 semanas, o mediante toma de la presión arterial, lo que les acabo de decir, fuera de la consulta. Si mejor todavía, para que sea con MAPA o con AMPA, o sea, con la automedición o la medición ambulatoria, ¿no? Con cualquiera de los dos. O sea, no es en 1 o 2 consultas que ya se diagnostica la hipertensión, sino tiene que ser una serie de varias tomas y cambiando un poco el lugar, ¿no? Fuera del consultorio, y mejor todavía decirle, si sabe tomar, aprenda a tomar la presión y tómese cada día, y en una semana van a ver que si siempre está 140 la sistólica, ¿no? 140, 150, 140. Entonces, ya, después de una semana de tener esa presión en su casa, todo tranquilo, puede decir, usted tiene presión alta, hipertensión como enfermedad. Bien, esos fenotipos de la hipertensión, ahora, fíjense, aquí les voy a explicar algo de lo que es un fenómeno, lo que les decía, lo de la bata blanca. Este es un cuadro que está mostrando los fenotipos de hipertensión, todo lo que hemos hablado, los fenotipos de retención de sodio, vasoconstricción, etcétera, etcétera. Entonces, fenotipos, aquí, vamos, a partir de esos fenotipos de hipertensión, cruzado la información con en dos variables, ¿no? Una, la presión entre 140 y 90, ¿no? Que tiene más de eso o menos de eso, cruzando con otro con 130 80. Entonces, cuando hacemos ese cruce, tenemos la presión arterial medida en un día entero. Hacemos el cruce y tenemos 4 cuadrantes, que son así: la hipertensión de bata blanca, la hipertensión sostenida y verdadera, hipertensión enmascarada y normotensión. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona tiene varias mediciones, 140, o sea, es menos de 140/90, y ¿cómo es? O bueno, entre 130/80 y 140/90, esto es en consulta o ambulatoria, ¿no? Si tiene en consulta, menos de 180. Y si tiene aquí la presión arterial ambulatoria en 24 horas, menos de 130/80, es normotenso. Si esta persona tiene menos de 140/90 en la consulta, le han tomado ustedes, si tiene 130
125.90, digamos, no, 125.85. Pero afuera tiene 130, mayor de 130.80, 135.85 también. Entonces, en ese caso consideramos una hipertensión enmascarada. Si tiene en el consultorio una presión arterial mayor a 140/90, pero en su casa y fuera del consultorio apenas llega a 120/80, eso es lo que se llama la hipertensión de bata blanca, que es la que se produce porque el paciente, ya al estar en el consultorio, se estresa, al estar en un hospital o un centro de salud, lo que sea, se estresa, y el hecho de ver médicos con bata blanca le estresa, y por tanto hay una vasoconstricción, una reacción simpática natural, y entonces su presión sube. Y en su casa está tranquilo, nadie le molesta, él se toma, o su esposa le toma, o va a otro centro de salud, ¿no? Cualquiera de las mediciones, pero fuera de consulta, y está normal. Entonces es una hipertensión de bata blanca. Significa que cada que va a ir a ver a su médico o va a ir al hospital va a tener hipertensión. Y la hipertensión verdadera es cuando en el consultorio tiene mayor a 140/90, y también afuera, en su casa, en el parque, donde sea, tiene también mayor a 130/80, se pueden decir con certeza, tiene hipertensión verdadera. Bueno, estas son algunas recomendaciones, ¿no? Es que la prevalencia de hipertensión de bata blanca como el enmascarado son elevadas, pueden llegar a estar presentes en 1 de cada 3 pacientes, y que ya tienen presión normal en la consulta, ¿no? Entonces, es importante hacer todas esas mediciones fuera de la consulta para estar seguro que no sea hipertensión de bata blanca. Otra recomendación muy importante es que el diagnóstico correcto es realmente vital, muy importante, ¿no? Es crucial para los pacientes. Porque si es una hipertensión de bata blanca, le van a dar tratamiento, y aparte están gastando plata, están haciendo gastar a su seguro o al seguro universal, en este caso al SUS, y están provocándole tal vez al paciente otros efectos que son resultado de los efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? Tenemos los sartán, o le han dado un diurético, y entonces después lo van a tener deshidratado, y eso va a llevar a otras consecuencias. Entonces realmente es muy, muy importante hacer un diagnóstico correcto. Otro ejemplo sería si es una hipertensión ya no de bata blanca, sino una enmascarada. La enmascarada está, o sea, va a la consulta, le toman bien, pero en su casa está hipertenso, ¿no? Si fuera ese caso, tal vez en su casa hay una situación de estrés o algo que le está produciendo un aumento de la presión. Entonces, igual va a decir, sí, doctor, estoy muy estresado, tengo hipertensión, y se va a hacer medicar, o se va a hacer dar medidas especiales, ¿no? De tratamiento, no solo de medicamentos, sino disminución de la carga laboral o alguna cosa que piden a veces. Entonces, como médico digan, sí, es hipertenso, hay que darle eso, y resulta que no es hipertenso. Entonces, hagan lo que hagan, no le va a servir, porque todo lo que se está haciendo es dirigido a que disminuya una hipertensión, pero como no hay tal hipertensión, pues le va a hacer más daño que bien. Esas son recomendaciones importantes que la verán. Ahorita ustedes tanto bien como estudiantes, pero tómenlas en cuenta cuando ya estén en unos años como médicos. Van a tener que aplicar eso, porque van a en el campo, en el internado, ¿no? Cuando estén en campo, o cuando ya estén de residencia, o cuando estén trabajando como médicos generales, no sé, van a tener que tomar muy en cuenta, porque es una patología
como les decía al principio, de las más frecuentes, ¿no? De la parte cardiovascular. Bueno, aquí hay unas medidas protocolizadas de presión arterial en la consulta, que las condiciones básicas. Esta es otra cosa importante, ¿no? Para el diagnóstico. ¿Cómo se debe tomar realmente la presión arterial en consultorio? Entonces, tiene que tomar con un aparato bien, digamos, un buen aparato que sea validado, un buen aparato, ¿no? Que sea un esfigmomanómetro de brazo o con otros de forma excepcional, pero el más común es el de brazo, ¿no? Tiene que estar el paciente cómodamente sentado. Muchas veces llegan los pacientes y las enfermeras antes de que se siente ya le están poniendo su manguito y están apuradas por ir a tomar su tete, ¿no? Les toman rapidito y les toman, y claro, acaba de llegar, está con presión elevada, más si tiene que subir grados. Entonces no tiene que estar cómodamente sentado en un ambiente relajado. Y cuando llegue el paciente, si es que están con enfermera o van a observar ustedes, cuando llegue el paciente, no pueden tomarle directamente, sí, sino, ya, señora, tome 10 minutitos y ahorita le tomo su presión. Si le toman inmediatamente, va a salir presión elevada. Entonces, pueden desviar o hacer un sesgo en la interpretación, ¿no? Del médico, por tanto, va a querer ya trabajar con dato falso, pues, ¿no? Para diagnosticar se deben realizar 3 medidas separadas, 1 o 2 minutos, y si se puede hacer una medida adicional, si es que hay una diferencia en la presión arterial sistólica, ¿no? Si esa diferencia es mayor a 10 milímetros de mercurio, hacer una lectura adicional. El resultado final se debe calcular haciendo una media de las 2 últimas lecturas. Y esa es la presión verdadera, ¿no? O sea, hay que hacer varias lecturas, 3 medidas separadas, 1 o 2 minutos. Si necesita más, le hacen otra, si la diferencia es de más de 10. De esas 3, la media va a ser el resultado de las 2 últimas lecturas. ¿Ok? Si hay un paciente con arritmia o tiene fibrilación auricular, hay que hacer medidas adicionales, ¿no? Si tuviera una alteración cardíaca. Pero bueno, eso ya será el especialista en todo caso, pero es bueno que lo sepan. Tienen que usar un manguito adecuado. Recomiendan que mida entre 2 y 13 centímetros de ancho y 35 de largo, ¿no? Si para brazos musculosos, tienen que tener un manguito más grande, o si son flaquitos, tienen que tener uno más pequeño, ¿no? Se recomienda. El brazo donde estén haciendo la medición tiene que estar apoyado y rebajado, no sé si es importante, y que el manguito esté a la altura del corazón, eso es importante. O sea, la lectura es más fidedigna, ¿no? Pues si está a la altura del corazón. Cuando se usa la técnica auscultatoria, o sea, no la que es ahora automática teta, que le sale directamente, sino la auscultatoria es la que están oyendo el primer ruido y el último. Entonces se van a usar las fases 1 y 5 de los ruidos de Kolokov para identificar la presión sistólica y la diastólica, ¿no? Eso es algo para ser más precisos. La fase 1, el primer ruido y el quinto ruido, esos son los marcadores de presión arterial, ¿no? De la diastólica, de la sistólica y de la diastólica. Ok. Esto, bueno, ya está repetido. La presión arterial hay que medir en ambos brazos en la primera visita para ver si hay alguna diferencia. Bueno, eso es. Si hay tiempo, es ideal hacer eso, ¿no? Si se hacen las medidas en sedentación, se miran tras 1 o 3 minutos de bipedestación para detectar si hay hipertensión ortostática, ¿no? Puede quedar la presión arterial de 10 a 20 minutos. O sea, si están sentados, 1 o 3 minutos
de parados para ver si hay hipertensión ortostática. Y esto tiene que ser en la primera visita, ¿no? Bueno, esto es sacado de una recomendación de la Sociedad de Medicina Interna Española. Bueno, finalmente esas algunas indicaciones. Confirmación del diagnóstico, diferenciar entre la hipertensión arterial sostenida y la de bata blanca, detectar si es que hay hipertensión enmascarada, y especialmente en estas situaciones, ¿no? Cuando la hipertensión es hipertensión grado 1, si es que está en la presión arterial entre 140, 159 a 90, 99, eso es muy común en el estrés por la bata blanca, ¿no? En la hipertensión de bata blanca. Si es de segundo grado, puede estar más todavía en la consulta sin lesión de órgano blanco encima. La hipertensión enmascarada es frecuente en la consulta y es frecuente también en sujetos con lesión de órgano o con riesgo de riesgo cardiovascular alto, ¿no? Eso es. Bueno, eso es más para especialidad, se le van a ver. Esta es si acaso, si quieren saber todo esto, este es sacado de la guía práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial del 2022, o sea que está bastante actual. Tratamiento, obviamente de acuerdo al diagnóstico, pero lo que más se usa, beta bloqueadores, propanolol, vasodilatadores, bloqueadores de canales de calcio, nimodipino, que es el más o menos de moda, digamos, el más frecuente, inhibidor de la enzima de la angiotensina, que es el enalapril, y otros diuréticos, tiazida, hidroclorotiazida, clortalidona, diuréticos ahorradores de potasio, amilorida, espironolactona, tiaptereno y diuréticos de asa, que son furosemidas. O sea, todo está dirigido a bajar el volumen circulatorio. Y bueno, aquí tienen algunos fármacos cardiovasculares, ¿no? Que eso también en farmacología, tiazidas, ahorradores de potasio, betabloqueadores, etc. Esto ya nos pasaremos. Bueno, ahí terminamos la hipertensión. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, es un momento de preguntar. ¿Alguna pregunta? Son poquitos, pero supongo que están despiertos todavía. No decir nada, bueno, están debiendo dormir, supongo, al lado de su celular. Hilda, ¿estás ahí también? Ya, estás grabado, ¿no? Luego les vas a subir a la plataforma. Ya, entonces, bueno, todos los poquitos interesados en aprender, así que, bueno, gracias por su